Lectura que se encuentra en Génesis 17, del 1 al 9. Lo vamos a leer todos juntos. Génesis 17, del 1 al 9. La palabra de Dios dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre sus rostros, y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra en Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Amén. Demos paso a la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Elías Gómez García. Un vivir con devoción. Hermanos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Pues vamos a tomar, hermanos, en consideración este texto que acabamos de estudiar, ¿verdad? Que es el libro de Génesis 17. Y específicamente, hermanos, estaremos abordando el verso 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y bueno, invito a que oremos al Señor. Padre, gloria a tu nombre bendito. Permite que tu palabra una vez más hable a vuestras vidas y tu Espíritu Santo la haga eficaz desde el más pequeño hasta el más adulto. Abra nuestro entendimiento y tu Espíritu obrando en nosotros, Señor, guiándonos hacia ti y hacia el conocimiento tuyo y hacia la distinción, Señor, de lo que es tu voluntad para con nosotros, que somos tu pueblo, el pueblo elegido por ti. A ti la alabanza y la adoración. Aquí estamos en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y en esta ocasión, ¿verdad?, vamos a dar continuidad a esta temática, un vivir con distinción. Esta realidad, hermanos, es en base a la gran notoriedad que debe haber de parte del pueblo de Dios en nuestra sociedad. Sabemos, hermanos, que hay una marcada diferencia. Mucha gente no la logra percibir y darse cuenta, solamente dice: veo algo diferente en ti, hablas diferente, sientes diferente, actúas diferente. Entonces, de otra manera, hermanos, tenemos que esa línea divisoria, ¿verdad? Uso el término divisoria porque sí nos diferencia, nos distingue de unos de otros. Y a la luz de los conceptos o de los personajes bíblicos, hermanos, podemos ir entendiendo la manera como Dios se ha ido relacionando con la humanidad en el transcurrir de la historia. Este tema, hermanos, es un vivir con devoción, ¿sí? Devoción. Creo que todos hemos escuchado esta expresión: fieles al Señor, ¿sí? Fieles al Señor. De antemano, la sociedad femenil local pues tiene esta frase de Hechos 16:15, que yo sea fiel al Señor, ¿sí? Que yo sea fiel al Señor. Creo que para muchos este es un distintivo, hermanos, que muy pocos realmente quieren hacerlo. La fidelidad a Dios, sí la cantamos y queremos que Dios sea fiel, ¿sí? Y tu fidelidad es grande, así lo entonamos. Pero la realidad que a veces cuando se trata de nosotros, como decimos: sí, tú eres fiel, pero yo, Señor, ¿cómo soy para contigo? Bueno, Pablo registra una expresión de la notada diferencia que muchas veces existe de parte de Dios para con nosotros, su carácter y el nuestro. Según de Timoteo 2:13 dice que aunque nosotros seamos infieles,
Él permanece fiel. Y hoy estaremos aludiendo a esta expresión, a este mandato, a este requerimiento que Dios le va a hacer a este hombre llamado Abraham, que en este caso, hermanos, su nombre será Abraham, ¿sí? De padre, ahora pasa a ser padre exaltado, a ser padre de multitudes. Y estaremos viendo que Dios no solo va a cambiar un nombre, Dios está cambiando un hombre, ¿sí? Encontraremos un nuevo hombre y encontraremos un nuevo nombre. O sea, Dios no simplemente nos llama para cantidad, también Dios nos llama para ser gente de calidad. O sea, que de esta manera podamos tener sustancia, contenido y verdaderamente tengamos el peso en la vida, hermanos, para que verdaderamente sepan que Dios es en nosotros. De antemano, el término gloria tiene que ver con peso. Si Dios obra en nosotros, que el peso de la gloria de Dios, hermanos, nos lleve cada día a relacionarnos de una manera correcta para con nuestro Dios. Sabemos que es por mediación de nuestro Señor Jesucristo. En sí, una vez más, Génesis 17, específicamente en esta expresión, anda delante de mí y sé perfecto. Es un llamado de Dios para con Abraham, para el hombre en general en este aspecto, hermanos. Y esto tiene que ver con un caminar juntos, ¿sí? Un caminar juntos. Esto no solo implica que Abraham tenga en mente dos cosas. Una, el carácter relacional de Dios. Es una persona con la cual nos relacionamos, pero también no pierda de vista el carácter santo de Dios. Porque a veces sí queremos que Dios se relacione con nosotros, pero pasamos de vista a veces el carácter santo de nuestro Dios. Un caminar juntos, Dios con Abraham. Y el texto dice tú y tu descendencia y las generaciones que vendrán después. Este caminar juntos se ha venido puntualizando en el desarrollo de este libro de Génesis. Recordamos a Enoc, caminó Enoc con Dios y desapareció puesto que Dios se lo llevó. Génesis 6:9 dice que Noé era varón perfecto, justo y recto en su época. Con Dios caminó Noé. ¿Sí? En ese aspecto, ahora una vez más, esta expresión está aquí integrada bajo la expresión anda delante de mí. Sí, camina conmigo. Sí. Los que son casados, ¿verdad? Un momento dijeron, vamos a caminar juntos. Los caracteres a veces no siempre son, pero ahí se van complementando uno al otro. Los hermanos, como familia, queremos caminar juntos, a veces nos cuesta mucho. ¿Sí? Como iglesia, se nos invita a caminar juntos como uno solo. Nos está costando mucho. Entonces caminar con Dios, el Dios Santo, hermanos, es una obra de gracia, de misericordia. En un sentido es una condescendencia del Dios trascendente para con su criatura, hermanos. Esto no lo descartan los salmos. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y atiende al menesteroso, al pobre, aún a la estéril, dice, le da la dicha de ser madre de hijos y formar parte de una familia. Sí. Dios, hermanos, ha mostrado de diferentes maneras su gracia para con cada uno de nosotros. Así que quiero enfatizar de entrada, hermanos, el carácter relacional de Dios, pero también está implícito y vinculado con el carácter santo de Dios. O sea, lo primero que tenemos que tener en mente al momento de querer relacionarnos con Dios es saber quién es Dios. ¿Sí? ¿Quién es Dios? Y lo que demanda de nosotros. Bueno, el mismo texto va a señalar que este relato tiene que ver con Abraham. Y el verso 1 así lo precisa. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Sí? Algunos nos sorprendemos a hablar de 99 años. Sara aproximadamente tendría 89, como 10 años era de diferencia de ellos. Y aún así, hermanos, Dios le va a dar promesas a Abraham. Algunos dicen promesas para que estas alturas de la vida. ¿Sí? Entonces, algunos cuando llegan a la edad avanzada, ¿verdad? A la edad adulta, dicen, pues ya para que ya las esperanzas no siempre se pueden cumplir. Pero aquí se trata de la promesa de Dios para con un hombre. Que el libro de Romanos 4 va a registrar, hermanos, dice que su cuerpo era ya casi como muerto. Y no aunado a su vejez, sino dice aunado a la esterilidad
de Sara. Y aún así Dios le dice, vas a tener un hijo. Y ese hijo, de ahí voy a sacar yo prole, o descendencia. Entonces, eso es sorprendente. Ahora, se trata de la relación de Dios para con Abraham, hermanos, y dice la Escritura que hubo un tiempo, un momento, la expresión bíblica dice, cuando le apareció Jehová. Entonces vemos una manifestación de su presencia. No se nos puntualiza la forma en que Dios se apareció a Abraham en este caso. ¿Sí? Sabemos que a Moisés fue a través de una zarza cuando le llama, ¿verdad? En este caso no se nos puntualiza, hermanos, solo si se nos dice, Dios se le apareció a Abraham. Y se le aparece, y no solo se le aparece, le habla. Pues la expresión bíblica dice, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Se identifica a Dios y se identifica para con Abraham. Este término, hermanos, es muy importante en esta narración bíblica, puesto que es ya avanzado de edad, hay esterilidad de parte de Sara, hermanos. En ese tiempo no había un manual de liturgia con el cual él aprendiera a relacionarse con Dios. ¿Sí? De otra manera, Dios le hablaba a los hombres y les daba lo que ellos deberían de hacer en relación para con su Dios. Pues el texto dice, seré tu Dios y el Dios de la descendencia tuya después de ti. Así que aquí llegamos, hermanos, a esta manifestación de la presencia de Dios. Todos sabemos que Dios existe. Y sabemos que nos relacionamos con Él a través de su palabra, por obra del Espíritu Santo y por mediación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que intercede por cada uno de nosotros. Ahora, vamos a esta identificación, hermanos. La identificación tiene que ver con un nombre que en realidad es El Shaddai. ¿Sí? El Shaddai. ¿Sí? Y este término tiene que ver con todopoderoso, con todo suficiente. ¿Sí? El todopoderoso o el todo suficiente. Cuando Dios se le aparece a Moisés, hermanos, y les habla del pacto que había hecho para con Israel, en este caso va a haber una referencia, el mismo nombre que le dio a Abraham será el mismo nombre que le va a dar a Moisés. Y solo quiero leer esta referencia en Éxodo 6:3. Y hablándole Dios a Moisés, dice el verso 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y verso 3, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Sí? Entonces aquí una vez más, en relación al contexto egipcio, hermanos, el nombre Jehová es el Dios único. El diferente de todos. Dios no tiene igual como tal. O sea, no solo soy omnipotente, sino soy el único, el soberano. Y ahora sí que el incomparable. Pero esta expresión que se usa en el Shaddai, hermanos, nosotros lo hemos leído y recitado muchas veces en el Salmo 91:1. ¿Lo recuerda usted? El que habita al abrigo del Altísimo morará ¿bajo la sombra de quién? Del Omnipotente. O sea, Dios es suficiente y todopoderoso, hermanos, para reservar y guardar nuestras vidas. Aún dice del lazo del cazador, de la peste destructora y de muchas otras cosas que se narran y se describen en este salmo. Pero parte de allí, hermanos, a las alas de quién habitamos. ¿Sí? A las alas del Omnipotente. Es ante quien Abraham tiene que relacionarse y al que tiene que distinguir. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. Eso tenía que ver, hermanos, con la promesa que Dios le va a dar a Abraham. Aquí hay un pacto de por medio que Dios va a hacer con Abraham y con su descendencia. El texto va a narrar, hermanos, que este pacto, el verso 4 dice, aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre y de gentes. Verso 7, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. La finalidad dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después
de ti. Vienen las promesas dadas para con Abraham y luego viene el sello de este pacto, sería la circuncisión. Que en el texto, el cierre, hermanos, del 23 al 25 al 27 nos va a decir que luego que Dios dejó de hablar con él, Abraham se circuncidó él, se circuncidó Ismael y circuncidó a toda su casa. Quiere decir que él verdaderamente le dio seriedad y asumió responsabilidad y compromiso para con el pacto con el cual Dios había concertado para con él, hermanos. Entonces, es el Dios que sabe cumplir sus promesas. Y a lo largo y ancho del libro de Génesis, hermanos, después de con Jacob, con Isaac, con Jacob y con José, este mismo término, el Shaddai o el Omnipotente, se va a estar reiterando en las promesas, en este pacto que Dios va a estar reafirmando, hermanos, con los descendientes de Abraham. Y como ya citamos Éxodo 6:3, aún a Moisés le dice, este pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob, es el mismo que tienes que permanecer, en el cual tienes que permanecer tú. Recordemos, hermanos, que este pacto de gracia que se le conoce en sí, trasciende hasta el libro de Gálatas, donde habla que a más de descendencia, Pablo habla de manera singular, la descendencia o el descendiente, específicamente hablando de Cristo, el Mesías. Bien, es amplio, hermanos, poder hablar de este nombre de Dios, pues hasta a lo largo y ancho de la Escritura. Pero aquí vamos a ver las implicaciones para con Abraham, pues el texto dice en la identificación, yo soy el Dios Todopoderoso, ahora le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Sí. Anda delante de mí y sé perfecto. No solo tiene que ver con el carácter santo de Dios, con el carácter relacional de Dios, sino también, hermanos, tiene la implicación que quienes se relacionan con Él han de comprender, hermanos, que también esta relación para con Él tiene que ver con el carácter de las personas que entran en una relación con Dios. ¿Sí? Podemos ver que es un mandato breve, pero a la vez riguroso. ¿Sí? Anda delante de mí, sé perfecto. A muchos quizás nos cuesta trabajo, hermanos, cuando vamos a firmar algún contrato que implique una responsabilidad. Y la mayoría de contratos, hermanos, tienen letras muy diminutas. Aun cuando las muchas aplicaciones que usamos en los celulares traen allí sus condiciones. Y te trae un recuadrito y te dice, ¿aceptas? Y uno tiene que activarle, si no, no te descargan nada. Mayormente cuando es free, cuando es gratis, ¿no? Sí. Pero ahí está implícito un compromiso que adquiere aquel que descarga tal cosa. Bueno, los que se casaron, pues hay un compromiso de por medio. Como miembros de la iglesia también hay un compromiso para con el Señor, para con su iglesia, para con la sociedad. No firmamos literalmente, ¿verdad? Pero sí profesamos y confesamos delante de la iglesia, la cual es la testigo o el testigo, hermanos, para poder hacerlo. Y lo hacemos delante del Señor. En su momento también vamos a concretar la toma de protesta de los ministerios, ¿sí? Que estamos haciendo ajustes en ese aspecto como consistorio. Y pues también va a haber un compromiso de por medio, hermanos, de los 4 ministros que con el favor del Señor estamos por concretar ya. Así que de esta manera, hermanos, no perdamos de vista tanto, no solo los que tenemos alguna responsabilidad en algún ministerio, en alguna organización, aún como miembros de iglesia, como siervos del Señor que somos en general, hermanos, esto tiene que ver con nuestro carácter como persona. Y tengamos en mente este mandato, andar delante del Señor y ser perfecto, específicamente ser íntegro o ser completo. Algunos aluden, hermanos, que esto apunta hacia ser una persona de una sola voluntad. ¿Sí? Jesús habló mucho de ello, ¿verdad? De nuestro sí, que sea sí, y nuestro no, sea no. Y no seamos, dice, como los hombres de doble ánimo, que son como las ondas del mar, dice que nunca tienen estabilidad. Entonces, eso alude en el libro de Santiago 1,
que la persona que es así, que no es ahora sí que no es de una sola hoja, ahorita te dice sí, al rato te dice no. Es una persona en la cual no se puede confiar. No es fiable en ese sentido, ¿sí? Y la Escritura así lo dice, ¿verdad? Es inconstante en todos sus caminos. No solo en uno, en todo. Y habremos muchos hermanos que en algún momento hemos caído en ese carácter voluble. Y que de verdad la gente ya no quiere mirar a nosotros. O literalmente dicen a ese ya no le creas ni lo que come, ¿verdad? A ese grado, hermanos, ya es caer en descrédito. Y qué duro es, ¿verdad? Que Dios nos ayude, nos restaure y nos perfeccione. Porque este llamado que Dios le hace, o esta precisión o requisición que Dios le hace a Abraham, andar delante de él y ser perfecto. No me detuve, pero el entendido, hermanos, es que cuando se usa el término andad, es una prescripción, es un mandamiento, es un imperativo, ¿sí? Andad. Pudo haber dicho anda, como que lo deja si quieres, ¿no? Pero dice andad delante de mí. Bueno, esto implica, hermanos, vivir acorde al carácter santo de Dios. Sí, Dios es un Dios relacional, pero también es un Dios santo. Cuando Jesús cierra parte de lo que es el Sermón del Monte, y después de lidiar, hermanos, con algunos asuntos tan delicados en la manera en que se había aplicado la ley en Mateo 5, en cuanto a amar al que te hace bien, pero odiar y aborrecer al que te hace mal, hacer bien a los que te hacen bien, pero hacer mal a los que te hacen mal. Ahí implícito, hermanos, viene la expresión y el título como hijos de Dios. Y va a cerrar Mateo 5:48 diciendo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Y ahí el andar con Dios, hermanos, es algo tan delicado y a veces tan complicado, podríamos decir humanamente, porque implica dos cosas de entrada, ¿sí? Amar aún sin ser amados. Y perdonar aún cuando no te pidan perdón. ¿Sí? O sea, eso es complicadísimo. Y luego les dice, mira, esto no es opcional. Si quieren ser como yo, porque dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace descender su lluvia sobre justos e injustos. Entonces, así quiero que sean ustedes. Por eso Jesús concluye diciendo, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, esto implica el amar, el perdonar, el ser bondadoso, el ser justos, el llevar una vida recta y grata delante de Dios. Pues antes de agradar a los hombres, nuestro ideal es agradar a Dios, hermanos. Así que el vivir con devoción implica eso, verdaderamente amar a Dios y estar dispuesto a hacer su voluntad, aun cuando choque con la nuestra, aun cuando choque con la de los demás. Eso va a suceder siempre. No siempre vamos a querer hacer lo que Dios manda. Antes bien le sacamos la vuelta, decimos humanamente, ¿verdad? Y el servicio a Dios, hermanos, no siempre es total. No siempre hay una entrega, no siempre hay una abnegación, ¿sí? De verdad que en el análisis, en la reflexión personal, concluyo que muchas veces hasta un servidor ha servido al Señor a veces con el mínimo esfuerzo. ¿Sí? O he obedecido a Dios parcialmente, no totalmente. No siempre, hermanos, me he apasionado por las cosas del Señor. Y si puedo hacer lo menos posible, opto por ello. ¿Sí? Ya es mucho. ¿Sí? Entonces, a veces vivimos así. Pero el Señor aquí le demanda una entrega cabal, total, plena. Por eso le dije, andad delante de mí y sé perfecto. Pues ese carácter de Dios, hermanos, es ejemplificado y ha trascendido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que 1 Pedro 1, 16 al 19 dice lo mismo. Sed santos como vuestro Padre es, como Dios es
santos, ¿verdad? Y ahí dice, si servimos a un Dios santo, pues procuremos andar en nuestro tiempo de vuestra peregrinación con temor y temblor. Porque no hemos sido santificados con cosas vanas, sino con la sangre preciosa de su Hijo amado, como un cordero sin mancha, lo precisa ese texto de la Escritura. Así que aquí encontramos esta realidad, hermanos, la realidad de que es posible vivir ante Dios. Y así es, vivimos ante Dios, bajo la confianza en Dios y reverenciando a Dios. Debemos ser conscientes que vivimos ante la presencia de Dios. Recordemos, aún la oración dice, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Dios que escudriña la mente y el corazón, sus motivaciones y sus intenciones. Cuando Jesús hace su ministerio, hermanos, Juan narra este relato, dice en Juan 2, 23 al 25. No había necesidad que los hombres le dijeran quiénes eran los hombres, porque él conocía al hombre y conocía lo que había en el hombre. O sea, no había nada oculto ante su presencia. Ahora, este contexto, hermanos, de Génesis nos habla de vivir bajo la confianza en Dios. Por eso Dios le dijo, yo soy el Shaddai, el omnipotente, el todo suficiente. Si otro te diera esta promesa, difícilmente te la podría cumplir. Pero te la estoy dando yo, el Jehová, el todopoderoso, el todo suficiente. Entonces, eso no se queda allí, hermanos. Sabemos que Dios existe y el que anda con, dice Hebreos 1:6, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, primero debe creer que le hay. Y dos, que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Entonces, vivir ante la presencia de Dios es no solo aquí, hermanos, porque recuerden que hay una idea general que a Dios lo dejamos encerrados en los templos. ¿Sí? Y en la reverencia que se le da generalmente cuando muchas personas de otros credos, ¿verdad?, en ese aspecto, o de otras prácticas cristianas, pasan y reverencian al lugar. Pero no sé si en la vida reverencian al Señor de ese lugar, ¿verdad? A veces hace una diferencia en ese aspecto. Vivamos entonces ante Dios. Vivamos bajo la confianza puesta en Dios, ya que Él prometió y seguramente cumplirá. Muestras de ello tenemos a lo largo y ancho de la historia y específicamente en las Escrituras. Pero algo que también tenemos que tomar en cuenta, hermanos, ese anda delante de mí, sé perfecto, implica reverenciar a Dios, es decir, vivir en una continua adoración al Dios que nos llamó, que nos salvó y que nos usa como sus instrumentos útiles. Porque después de esta expresión, anda delante de mí, sé perfecto, viene la expresión, y pondré mi pacto entre mí y ti. O sea, esto tiene que ver con dos. ¿Sí? Tiene que ver con dos. No hay terceros aquí. Bueno, dispensen, pero recuerdo a aquellos que habían hecho una fechoría y se supone que le habían hecho ellos dos nomás y entre ellos iba a quedar, ¿verdad? Entonces fueron a un lugar distante y uno le dice al otro, sabes, ya lo que pasó, pasó y esto queda entre tú y yo y el de arriba. Y se dio el caso que alguien había arriba y le dice, a mí no me metan en sus cosas. ¿Sí? En ese aspecto. Y en este caso no hay un tercero, hermanos, es Abraham y Dios. Dios y Abraham. Por eso es preciso entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Cuando Abraham entiende esto, hermanos, que el propósito de vida de él no es nada comparable con el propósito de Dios para con su vida. Recuerden que para Abraham, hermano, hubiese sido cómodo quedarse con su padre, con su parentela y ser el mandamás de su lugar. Pero el propósito de Dios dimensionaba cualquier propósito que pudiera tener él humanamente. Y de antemano si hubiese sido Abraham en sí, hermanos, no hubiese trascendido, puesto que no hubiese tenido descendencia. Hubiese quedado en el olvido, ni hubiésemos sabido nada al respecto a él. Pero el plan de Dios dimensiona. Y es por ello, hermanos, que Abraham corresponde a Dios con todo lo que ha entendido, comprendido de lo que Dios es y lo que Dios le demanda. Dice el verso 3.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Reverenció a Dios, hermanos. Se postró. Este término sigue el Salmo 95:6 dice, ¿verdad? Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, postrarnos delante de Dios, yo sé que hoy no lo hacemos. No siempre lo hacemos, ¿verdad? Pero Pablo usa expresiones como a veces no solo hay que orar, a veces hay que clamar, a veces hay que implorar el favor del Señor. Tenemos que humillar no solo nuestro cuerpo, tenemos que humillar nuestro ser. Como alguien dice, no solo tenemos que estar de rodillas corporalmente, sino también actitudinalmente. No solo hemos de adorar a Dios en el cuerpo, en el espíritu, dice, también en nuestros cuerpos, porque ambos son de Dios y con ambos glorificamos a Dios. Hemos de orar a Dios, dice, no solo en el espíritu, también con vuestro entendimiento. Hemos de alabar a Dios con el espíritu, con nuestras bocas, pero también con nuestro corazón. Esto no va, hermanos, con que digo una cosa y hago otra. Esto alude hacia a ser completos, íntegros. Reitero, ser de una sola pieza. Ahora, estamos ante algo que le llamamos comunión con Dios. Nuestra iglesia le llama a los miembros de iglesia, ¿cómo? ¿Miembros en comunión con Dios? Les dice miembros en plena comunión con Dios. Que no hay una distinción entre un lugar y otro. Estamos para Dios, por Dios y somos de Dios. Pablo dice, en vida o en muerte de Él somos. Ya sea que vivamos o muramos del Señor, somos. No habla de que aquí hay una vida pública y allá hay una vida privada. No habla de un divorcio de la vida, de lo personal y de lo colectivo. Es decir, tenemos que ser quien somos aquí en donde quiera. Como el periquito verde. ¿Será que el perico donde quiere es verde? Así deberíamos ser quizás nosotros. Bueno, es lo que Dios demanda, hermanos. Que no haya cambios. Que no seamos una cosa y al rato seamos otra. Es así como esta expresión bíblica, hermanos, anda delante de mí y sé perfecto. Dios ha tomado la iniciativa, ha tomado la apertura. En algún momento hubo ciertas regulaciones, ¿verdad? Usted ha leído el Salmo 24, ¿quién entrará en tu presencia? ¿Quién adorará al Señor? Ahí dice ciertas descripciones de cómo. ¿Sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, también se nos habla de estas realidades. Y quiero integrar o sintetizar bajo referencia de lo que Dios le dijo a Abraham, hermanos. Y lo que seguramente aquí el texto no se nos precisa, infiero. ¿Sí? Y concuerdo con algunos lectores y que han hecho algunos comentarios respecto al pasaje. Que la comunión con Dios, hermanos, es a pesar de tres cosas. A pesar de nuestra insuficiencia, de nuestra insignificancia y de nuestra indignidad. Insuficiencia. Por más que le prometamos a Dios, seguramente lo vamos a cumplir. ¿Cuántas cosas le hemos prometido a Dios? Saca la cuenta, ¿cuántas le has cumplido? O saquemos cuenta. O a nuestra insignificancia, ¿quién somos nosotros ante Dios para que Dios nos dé tantas promesas y tanta confianza? O nuestra indignidad. Desde Adán, hermanos. Cuando sintió su pecado y su maldad, y Dios habló a su vida, Él no le dio la cara. Simplemente fue y se escondió y se ocultó. La vergüenza y la culpa estaba allí. Sí. En una lectura en referente a las relaciones que guardamos unos para con otros, alguien precisa y dice así: yo no me relaciono con esa persona debido a la culpa. Aludiendo a esto, yo he dicho muchas cosas de ella.
O yo he dicho muchas cosas de Él. Aunque Él quizás no lo sepa, pero yo sí soy consciente de haberlo dicho. Y por eso me da pena y vergüenza de acercarme a esa persona. Nuestra insignificancia, nuestra insuficiencia y nuestra indignidad a veces nos alejan de Dios. Hombres de talla, hermanos, lo reconocieron. David. Leemos el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas 29, y nos dice todo cuanto preparó para la casa de Dios, la cual construyó su hijo Salomón. Y habla de oro, de piedras preciosas, de plata y materiales, hermanos, sofisticados. Pero en el capítulo 29, el primer libro de Crónicas, David, en el verso 14 dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para ofrecerte todo esto? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Yo no soy suficiente, Señor. Y si tengo algo es porque tú o de ti ha venido. O Isaías, cuando conoce su indignidad, la gloria de Dios, ve la visión en Isaías 6, y él sabe, hermanos, que nadie ha visto a Dios, ha vivido. Desde el libro de Éxodo lo dice. Y él expresa en el verso 5, ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios y que vivo en medio de un pueblo inmundo. Pero ahí viene la frase que usó nuestra hermana Katy en la oración, el carbón encendido que purificó su labio y limpió y le quitó su culpa, su pecado y su maldad. Y fue así solo que estuvo capacitado y dispuesto a decirle, heme aquí, envíame a mí. No podemos ser siervos de Dios, hermanos, servir a un Dios santo cuando nuestro carácter no es santo. No hay una congruencia, no hay una correspondencia. El libro de Hebreos nos dirá, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Dios nos concede en su gracia, hermanos, ver esa insuficiencia, esa indignidad o esa insignificancia que a veces se nos pasa por alto. Queremos tratar a Dios como el tú por tú. Si aquí Dios dice entre mí y ti, es porque Él condesciende, hermanos. No quita su gloria, sigue siendo Dios. Pedro, Lucas 5:8, era incrédulo. Señor, toda la noche hemos querido pescar, no hemos logrado nada. Ya lavaban sus redes y se iban a regresar. El Señor le dice, ven, vamos. Tira la red. Y él dice, por tu palabra, en tu palabra la voy a tirar. Y sucede la pesca milagrosa que se nos registra allí. Cuando Pedro ve eso, hermanos, ¿recuerdan qué pasó? ¿Qué le dijo a Jesús? Apártate de mí, que soy hombre pecador. Apártate de mí. Alguien analizando este pasaje dice, ¿qué le pasa a Pedro? Si ahí tiene la ganancia de su vida, ¿por qué no hacer socio a Jesús y hacerse multimillonario? De esa manera lo apreció alguien. No, un socio como este. Cada pesca, hermanos, se imagina todos los días. Pero no se trataba de hacerse multimillonario, sino saber humillarse ante la gloria y la majestad del Dios único y verdadero, que muchas veces es lo que menos hacemos. Apártate de mí que soy hombre pecador. El Señor le dice, Pedro, desde hoy te quiero decir algo. Dejarás de ser pescador de peces y pasarás a ser pescador de hombres. Esto que sucedió aquí, Pedro, tú lo vas a seguir haciendo, pero no para tu ganancia, sino para la ganancia del reino de los cielos. O sea, tu palabra, tu vida, hermanos, tiene trascendencia, se dimensiona más allá de lo que uno pudiera imaginar. Lo que tú vives, lo que tú haces, lo que tú das, lo que tú piensas, lo que tú expresas, trasciende porque Dios lo hace trascender. Así que de ahora en adelante, hermanos, si no lo has considerado, todo importa. Porque todo acto tiene consecuencias para bien o para mal también. Para el extendimiento del reino, para que se frene. Para la gloria de Dios, para la deshonra de su nombre.
Por eso el Señor le dice, anda delante de mí. Así aprenderás a conducirte. Y sé perfecto, Pedro. En este caso Abraham y estos tres referentes, hermanos. En sí, el énfasis, el entendido de partiendo, hermanos, del pacto que Dios hace con Abraham, parte de esta expresión. Una de conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Verdaderamente estamos correspondiendo a lo que Dios es. Esto tiene que ver con nuestro andar diario. Por allí, pues hay una edición hasta de una Biblia. Así se titula, no me pagaron, ¿verdad? Pero así se llama el andar diario. Y trae muchos devocionales, hay comentarios devocionales al pie de cada página, ¿verdad? Indicando, hermanos, que la relación con Dios no es solo de domingo, solo de épocas, solo de circunstancias que aprietan o afligen la vida. El andar con Dios es un caminar constante, continuo, comprometido. Es un asunto de todos los días, de todo momento, en todo lugar. La expresión es andar. Esto implica movimiento. Sabemos que se dice como coloquialmente, ¿verdad?, que la vida es movimiento, el movimiento es vida. Dios no te pide que te enclaustres en las cuatro paredes del templo y que aquí lleves una vida monástica, contemplativa y desde aquí adores a Dios. El texto de la Escritura implica que es en el andar diario, en cada área de la vida, en cada etapa de la vida, en todo tiempo. La vida total, hermanos, debe pertenecer a Dios. Por eso Dios le habló a Abraham diciendo, no solo serás un hombre nuevo, también tendrás un nombre nuevo. Y tú vas a marcar la diferencia en este tiempo. Nos preguntamos, hermanos, si esto tiene que ver con nosotros. Sí. Dios busca adoradores. ¿Qué tipo de adoradores busca Dios? Los que le adoran cada vez que pueden, cada vez que quieren y las circunstancias se les da. Cuando el sueño no es mucho y pues sí, me levanto. Cuando tengo, cuando puedo, cuando quiero. Dice Juan 4:24, hermanos, Dios es espíritu, indicando que no está aquí. Literalmente se queda en las cuatro paredes. Dios es omnipresente y está en todo lugar. Cada paso que doy por la senda del mal, dice, hay un Dios que me ve, dice el himnólogo. Entonces, Dios no está encerrado en los templos. Por eso Dios es espíritu y los que le adoramos, dice, o los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, 24/7. Todos los días y en todo momento. Recordemos que Pablo lo concreta diciendo, ya sea que comáis o bebáis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. En sí, la vida de Abraham, hermanos, o de Abraham en este momento, el llamado que Dios le hace a él es ese. Vive para agradar a Dios. ¿Vivimos para agradar a Dios, hermanos? Sabemos que Abraham a cabalidad no logró la perfección que se le fue demandada. Sabemos lo que hizo, por todo lo que pasó. ¿Sí? Aún Dios le llama cuando tiene un hijo de su... Y algunos dicen, ¿será este justificante? Porque tiene un hijo con la sierva. Esa era la falta de fe de Abraham, hermanos. La ansiedad, la angustia, la desesperación, como a veces nos puede haber pasado a muchos de nosotros. Pero ahora Dios le dice, mira, es tiempo de enmendar, de corregir, de alinearte. No se trata solo de tenerme allí como alternativa, como opción. Yo soy tu Dios, tú serás mi hijo y tu descendencia. Mis promesas son para ti, para los tuyos. Pero sabes, Abraham, solo te pido esto. Anda delante de mí, que no se te olvide quién soy y sé perfecto. No se te olvide que puedes relacionarte conmigo, pero no olvides mi carácter santo tampoco. Sabemos, hermanos, que el texto de la Escritura va a trascender hasta el Nuevo Testamento y ese libro de Hebreos 9:14 que nos va a decir que el que es perfecto, el que es sin mancha, el que es el Hijo de Dios,
y que cumple con su ley y con todos los requerimientos de Dios, solamente fue logrado por el Hijo, por el Señor Jesucristo. Hebreos 9:14 nos dice, hermanos, que alcanzamos limpia conciencia, no por lo que pudiéramos hacer, sino por la sangre del amado Hijo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Se debe, hermanos, por eso cuando confesamos nuestros pecados, según 1 Juan 2:9 decimos, ¿verdad?, que si confesamos nuestros pecados es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque su sangre es sin mancha, es acepta, es aprobada. La sangre de Cristo, como cordero inmolado, es para el perdón de nuestros pecados también, hermanos. Así que Abraham es un buen referente. Lo tenemos como el padre de la fe, como el amigo de Dios. Sí. Como nuestro antecedente, nuestro antecesor, hermanos, y nuestro referente de vida de cómo relacionarnos con Dios. Por la fe fue justificado, dice la Escritura. De la manera trasciende Abraham hasta el tiempo del día de hoy, hermanos, y como referente de que de él vino el descendiente, el Mesías, el Cristo prometido, hijo de Abraham y el hijo de David. Así que la Escritura de insta, hermanos, si hemos de vivir con devoción. La devoción, hermanos, es procurar ser fieles a Dios. Y tengamos esa expresión de Lidia, ¿verdad? Si ustedes consideran que yo sea fiel al Señor, posen en mi casa. Y nos obligó a quedarnos, dice Pablo y Silas allí. ¿Cuántos tenemos ese anhelo, hermanos? Que seamos fieles al Señor. Que nuestra devoción sea constante, continua, que sea siempre. Habrá momentos de flaqueza, de debilidades, de desazones en la vida, sí. Pero el Espíritu, hermanos, vivificará, fortalecerá, renovará nuestras fuerzas. La palabra nos ayudará para relacionarnos de manera correcta para con nuestro Dios. Si esto es así, este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Vivamos con devoción a Dios, hermanos. Y una devoción firme y una devoción que se demarque, ¿verdad? Cuando a los discípulos se les hablaba y les veían a Pedro y a Juan predicando el Evangelio, dicen, les reconocían que eran gente del vulgo, sin conocimiento, sin una preparación profesional académica. Pero algo que no podían negar, dice, es que habían estado con Jesús. El carácter de Cristo ejemplificado en su diario vivir. Y hoy no estamos lejos, hermanos, porque cada vez que nosotros obramos y actuamos, ¿a quién creen que ven? ¿A Cristo? ¿Y por qué a Cristo? Porque somos, ¿qué? Su cuerpo. Casi nada. ¿La iglesia es el cuerpo o somos el cuerpo de Cristo? A través de nosotros la gente conoce al que es jefe y cabeza de su iglesia. Que con su gracia y su favor, hermanos, la llenura del Espíritu y su palabra, tengamos la entereza para vivir siempre delante del trono y de la presencia de Dios. El profeta Elías así lo dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no nos olvidemos, hermanos, ante las circunstancias difíciles, que habitamos a la sombra del Omnipotente. Amén. Gloria a Dios.